Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Dice en Romanos capítulo 11, verso 13 y 14 de la siguiente manera: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a alguno de ellos. El apóstol Pablo, un hombre que fue llamado a cumplir un ministerio que era de alcance al pueblo gentil, es decir, las otras naciones del mundo, fuera de Israel, inspirado por el Espíritu Santo, dio un mandamiento precisamente al pueblo gentil, en el cual ordena que los gentiles deben proponerse a incitar a celos, provocar a celo a los judíos, a los israelitas. Algunas personas piensan que ese mandamiento de provocar a celos a Israel ya se cumplió en la conversión de Cornelio y de todo gentil que se ha convertido al Señor a través de la historia. Eso podríamos considerarlo según lo que dicen Romanos 9:25 y 9:26. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El pueblo gentil era considerado por Dios como pueblo insensato, pueblo que no era su pueblo, y Dios previó alcanzar a los gentiles desde el mismo comienzo del mundo. En Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios tenía que bendecir, salvar, alcanzar a los gentiles. Desde Génesis hasta Malaquías podemos encontrar muchas promesas en la cual está reflejada su plan de redención hacia los gentiles. Ahora bien, los gentiles están obligados a cumplir el mandamiento de incitar a celos a Israel en todas las generaciones. Ese celo provocado, según lo que dijo el apóstol Pablo, es lo que puede hacer salvo a algunos de ellos. La generación gentil de Pablo la cumplió según la capacidad y tiempos de Dios. Ahora bien, nuestra generación está obligada también en hacer honor a lo que dijo el Señor por medio del apóstol Pablo. Pero el problema con la generación gentil que vivió en los tiempos del apóstol Pablo a la generación gentil de la actualidad, hay una diferencia muy grande. Hay obstáculos más difíciles de salvar.
porque la generación en que vivió el apóstol Pablo tenía el Evangelio de una manera más genuina, una doctrina que provenía de personas que fueron enseñados de manera directa por el Señor Jesucristo. Y por ende, el cristianismo se conservaba en su mayor pureza en cuanto a doctrina, conducta, práctica. En esa época, el cristianismo no tenía antecedentes, referencias que afectaran su imagen. Pero en la actualidad, el cristianismo se ha distorsionado y dividido tanto que las otras religiones que no son cristianas, culturas y sobre todo los israelitas contemporáneos tienen muy mala impresión sobre el cristianismo. Para que tengamos una idea de cómo nos ven las otras religiones del mundo y culturas que no son cristianas, podemos evocar las palabras de Mahatma Gandhi, que dijo, cito, «Me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a Cristo». Fin de la cita. En ese axioma, en esa sentencia, se condensa de la mejor manera las impresiones de las personas que no profesan el cristianismo. El cristianismo ha sufrido una deformación, un desequilibrio tal que ha perdido desde hace mucho tiempo su esencia de manera general en los que dicen ser creyentes de Cristo. Personas que en el nombre de Jesucristo han cometido crímenes atroces, injusticia en un grado de desfachatez que se podría pensar que es imposible o hasta ridículo creer que el cristianismo en este tiempo pueda causar alguna clase de celo en alguna otra religión o cultura. Jesús, por ejemplo, dijo que hay que adorar a Dios en espíritu y verdad, y vemos a cristianos tener imágenes y esculturas con fines idolátricos, y aunque se justifiquen y le cambien la semántica, el significado, y digan que no idolatran, sino que veneran, en la práctica sigue siendo idolatría, si se revisa con propiedad a lo que Dios llama idolatría. Pregunto, ¿cómo un judío actual puede sentir o ser provocado a celos por un grupo de personas que se llaman cristianas y practican idolatría? Jesús dijo en Juan 16, 2 al 4, «Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho». Esa profecía se ha cumplido cabalmente a través de la historia, de personas que en el nombre de Cristo, del Mesías, mataron creyendo que rendían servicio a Dios. Y Jesús lo advirtió, que esas personas que aunque se llamaron cristianos, sus obras delataron, evidenciaron que eran anticristianos. Esas personas nunca conocieron realmente al Padre ni a Jesús. No se puede culpar a Jesús cuando Él enseñó todo lo contrario. Usaron su nombre para cometer perversión. Los judíos, en especial,
sufrieron persecución y muerte por ellos. Pregunto, ¿cómo pueden sentir los judíos celos del cristianismo si fueron víctimas de injusticias y perfidias a través de personas que se llamaron cristianos? Sabiendo los judíos que Dios no practica ni se complace en la injusticia, aquí les doy un pequeño recuento de las afrentas, ignominias que sufrieron los judíos a través de la historia en la Edad Media, moderna y contemporánea por parte de algunos que se llamaron cristianos. En los años 640, 721 y 873 después de Cristo, los judíos del Imperio bizantino fueron obligados a convertirse al cristianismo. Bizantino hoy es Constantinopla o Estambul. En el año 1096, los cruzados alemanes exterminaron comunidades judías. En el año 1099, la comunidad judía de Jerusalén es víctima de matanza por parte de los cruzados. En el año 1146-1391, judíos españoles son obligados a convertirse al cristianismo. En el año 1290 se expulsaron judíos en Francia. En el año 1355, matanza de 12.000 judíos en Toledo, España. Para los judíos, Toledo era la segunda Jerusalén donde se habían refugiado por mucho tiempo. En el siglo XIV, cuando todos los judíos que estaban celebrando el Sabbat en la sinagoga mayor fueron arrastrados y echados por un despeñadero para morir en el río Tajo. Del año 1349 al 1360 son expulsados de Hungría. El 14 de febrero de 1349, con la llegada de la peste negra a Europa, el odio hacia los judíos aumentaba. Por eso, en este día, en la ciudad de Estrasburgo, unos 2.000 judíos fueron quemados vivos por la población en lo que se conoce como la masacre de San Valentín, al considerarlos responsables de provocar la terrible plaga. En el año 1420 es aniquilada la comunidad judía de Tolosa, Francia. En el año 1421 son expulsados de Austria. En el año 1492, 180.000 judíos son expulsados de España. En el año 1495 son expulsados de Lituania. En el año 1497, expulsados de Sicilia y Cerdeña en Italia. En el año 1492, Toledo, España. Toledo fue el centro del judaísmo mundial durante la Edad Media. Los judíos habían vivido en Sefarad durante más de 2 milenios. Era su tierra. Más o menos 800.000 judíos vivían en la península ibérica antes de uno de los eventos más trágicos de la historia cristiana, la expulsión de los judíos y la Inquisición. Los judíos que vivían en el territorio gobernado por los reyes católicos tenían un plazo de 4 meses para elegir entre 3 opciones: A. Convertirse a la iglesia cristiana. B. Salir del país sin metales ni cosas de valor y dejar todas sus casas y posesiones. C.
enfrentar la pena de muerte. Se calcula que la tercera parte de ellos se convirtieron. La tercera parte salieron del país y la tercera parte fue ejecutada por la Inquisición. Este evento originó una de las heridas más profundas en el alma judía, junto con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial y las cruzadas en el siglo XI. Lo sucedido en Toledo en 1492 causó un quebranto incurable en el pueblo de Dios. Las palabras de Jeremías capítulo 30, versos 12 al 15 expresan esta realidad. Porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la magnitud de tus pecados. ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Eran horribles los gritos de las mujeres judías cuando sus niños fueron robados y bautizados por la fuerza para pertenecer a la iglesia cristiana. En el año 1502, todos los judíos de Roda son obligados a convertirse al catolicismo. En el año 1516, matanza de millares de judíos en Lisboa, Portugal. En el año 1541 son expulsados del reino de Nápoles, Italia. Desde 1648 a 1656, 200.000 judíos son asesinados en la matanza perpetrada por Chmielewski en Polonia. En los años 1727 a 1747 son expulsados de Rusia. En el año 1838, la comunidad judía de Mesed, Persia, es obligada a convertirse al Islam. En los años 1882 al 1890, 750.000 judíos que vivían en Rusia son obligados a trasladarse a una zona de residencia limitada, dando origen a los famosos guetos. En 1891 son expulsados de Moscú y San Petersburgo. En 1871 a 1921, prógoros o movimientos contra judíos en municipios rusos. En los años 1939 al 1945, 6 millones de judíos son asesinados por nazis. Lugares como el campo de concentración de Dachau en Alemania, el centro de exterminio en Auschwitz, la cámara de gas donde eran llevados desnudos, con los brazos en alto y con los niños sobre sus cabezas. Treblinka, Vilkenia, Kreidis y Lyon fueron ciudades que sirvieron como centro para el holocausto judío. En 1941, la comunidad judía es atacada en Bagdad, Irak, con un saldo de 180 muertos. En 1948 hasta hoy, persecución contra judíos en países árabes y occidentales, actos terroristas, expulsiones. Como se puede apreciar, los judíos tienen justificadamente sobradas razones para no sentir celos del cristianismo. Ellos han sido víctimas de horrores por parte de los que se llaman cristianos.
Sin embargo, Dios ordenó que los creyentes gentiles deben de incitar a celos a los judíos en todas las generaciones. Es por ello que digo que los creyentes gentiles actuales tienen más dificultades para interactuar y hablarle de Jesús a los judíos que los gentiles de la época del apóstol Pablo. Tanto los judíos, que es una cultura, como las demás religiones, tienen un concepto errado del cristianismo, basados en acciones de algunos que reconocemos hicieron mucho daño, tanto a los judíos, a musulmanes, hindús, entre otros. Pero lo que ellos desconocen, no sé si de manera deliberada o porque realmente lo ignoran, es que el cristianismo, o lo que ellos aprecian y generalizan como un solo cuerpo, no todos participaron, ni son ni fueron cómplices de tan nefandas acciones. Los que ellos consideran sobre lo que es el cristianismo, cómo lo interpretan como una sola corriente, en realidad nunca ha sido así. Podemos afirmar que el cristianismo se ha dividido en muchas corrientes, que en doctrina y prácticas, escuche bien, que en doctrina y prácticas son incompatibles. Y esto se debe a lo que profetizó el Señor Jesús, Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por lo tanto, esto también se ha cumplido. Muchos dicen ser de Cristo, se llaman cristianos y han engañado a muchos. Y esas personas engañadas no solo son aquellos que han sido convencidos en sus errores, sino que también han sido engañados aquellos que desconocen lo que es el verdadero cristianismo y piensan que el cristianismo es una sola corriente, y piensan y creen que todos han sido culpables de tantos horrores hechos en el nombre de Jesús, y se le adjudican a todos los cristianos. Una muestra de ello, que está registrado en la historia de manera indubitable, es que cristianos, entre comillas, mataron a cristianos. Se les acusó de herejes y morían por doquier. Si el cristianismo fuera una sola corriente y todos estuvieran de acuerdo, jamás eventos tan cruentos hubieran ocurrido. Esos cristianos también fueron víctimas, como lo fueron los judíos y otras religiones del mundo, de parte de algunos que se hicieron llamar cristianos, pero sus hechos negaron tal bondad. En el cristianismo no hay uniformidad, pero no se puede obligar a nadie a tener un mismo criterio. Además, sería anticristiano someter a las personas a tener una fe. Eso sería incumplir una regla que Dios tiene establecido desde el mismo día que creó al hombre: el libre albedrío, la libertad de resolución. El verdadero cristianismo respeta y jamás transgrede este mandamiento. El verdadero cristianismo, el verdadero pueblo de Dios,
es confundido en el mundo diverso que conforma ahora lo que se llama cristianismo. Podemos hacer una analogía con lo que está escrito en Esther 3:8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. El verdadero cristiano es un pueblo entre los pueblos que conforman el cristianismo actual, y es juzgado también como responsable de los crímenes que cometieron algunos a través de la historia. Pero no puede ser así, ni tampoco es justo generalizar. Nuestras leyes son distintas a las diferentes leyes del mundo que conforma el cristianismo. Ese cristianismo adora a Dios en espíritu y verdad. No rinden cultos idólatras que los judíos critican de algunos que se llaman cristianos. Ese pueblo, entre los pueblos que conforma el cristianismo, trata de someterse a las normas de pureza que Dios demanda de su pueblo. Sé santo porque yo soy santo. Los judíos ven en algunos llamados cristianos desenvolverse de manera poco ético, muy corrompidos. A ese pueblo, entre los pueblos, se le conoce por la conducta, por sus hechos, no de manera denotativa o por un nombre fijo, porque cuando se corrompe un grupo de ellos, para diferenciarlos, se le coloca un nombre distinto entre ellos mismos. En un comienzo se les llamó cristiano. Ese es el verdadero nombre, pero muchos tomaron ese nombre y no se comportaron a la altura y honor que merece y demanda, y desvirtuaron lo que es llamarse cristiano. A ese pueblo se les ha llamado a través de la historia de diferentes maneras: valdenses, albigenses, lolardos, husitas, hugonotes, protestantes, cuáqueros, puritanos, metodista, ejército de salvación, evangélicos, bautistas, cuadrangulares, pentecostales, entre otros. Algunos de ellos abandonaron la pureza y los principios en que fueron fundados, pero en sus comienzos esas generaciones fueron personas muy devotas y con testimonios de sus vidas en rectitud, justicia. Las evidencias históricas demuestran que muchos de ellos solo conservan ese nombre, pero que perdieron la doctrina y la devoción de sus fundadores. No sé cómo se llamarán después, debido a que van desvirtuando sus principios, y en un futuro podrían llamarse de otra manera. Eso sale de manera espontánea. Es por ello que el Señor nos predijo sobre la apostasía, el desviarse de la fe. Todos debemos velar porque todos estamos expuestos a caer en tentación. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pero los judíos tampoco pueden alardear que han mantenido la unidad en cuanto a doctrina y conducta, pues ellos también se han dividido en facciones muy distintas, tales como los hasideos, forma griega del hebreo hasidim, los piadosos, en fariseos, en saduceos, en esenios, en los terapeutas, en los celotos,
en la actualidad también no mantienen un mismo criterio. Ellos también no mantuvieron una misma doctrina y pureza. Así que no se pueden escandalizar, mucho menos juzgar como algo incomprensible, si ellos también han tenido la misma experiencia. Eso no les sirve para juzgar como iguales al cristianismo. Si se emplea ese criterio, pues también es válido para juzgarlos con la misma medida que ellos imponen, pues a la ley de Moisés y los profetas, cada grupo la interpretó a su manera. Hago una pregunta. ¿Ya no podemos provocar a celos a los de Israel? Claro que podemos y debemos cumplir ese mandamiento. Otra pregunta. ¿No tenemos moral para acercarnos a ellos? Eso tampoco nos afecta para hablarle del Mesías, aún esperado por ellos, pero que ya vino hace mucho tiempo y lo desecharon. Ellos tampoco tienen moral porque Dios dijo de ellos, Isaías capítulo 1, verso 2 al 4. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Hay muchos versos bíblicos que nos hablan de las transgresiones, desobediencias que han cometido los israelitas al Señor. Ellos saben muy bien que si el pueblo de Dios se humilla de manera sincera, uno alcanza misericordia ante sus ojos. Lo que sí veo es que los creyentes gentiles tienen muy poca preparación y le dedica poca atención a este mandamiento de provocar a celos a los de Israel. Los judíos son de manera general personas muy preparadas intelectualmente, pero un creyente no debe preocuparle esto, porque la Biblia dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A los israelitas le debemos mucho. Veamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 9, verso 3 al 5. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y lo que dijo el mismo Mesías, el Señor Jesús de los israelitas. Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Dios bendiga a los judíos, a los israelitas. El Señor Jesús enseñó a querer a los judíos. Ese es el verdadero cristianismo. Gracias a la caída de los israelitas de la presencia del Señor, se abrió la oportunidad para los gentiles, como dijo Pablo, Romanos 11:11 al 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Pero un día, no muy lejano, se volverán al Señor, como está profetizado. Oseas capítulo 3, versos 4 y 5, dice así: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y el rey David dijo en el Salmo 74:9: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Estos versos son pruebas irrefutables que Dios ha estado alejado de Israel durante mucho tiempo. En otro programa analizaremos cómo es que Dios quiere que provoquemos, incitemos a celos a Israel. El título del mensaje: provoca o incita a celos a Israel. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.